Hace muchos años soy trailero de profesión y he pasado por casi todas las carreteras del país. La verdad, he visto muchísimas cosas, pero no tan terroríficas como la que les voy a contar. Soy Pedro y esta es mi historia. La voz del oculto les presenta Se me subió la muerta. Esto me pasó después de una larga temporada de trabajo. Me hice casi 6 meses manejando. Solo paraba para descansar y asearme, ya que trabajo en una transnacional y se hacen entregas desde Quintana Roo hasta Baja California. Me encanta mi trabajo y he de platicarles que he visto de todo en mi chamba. Los clásicos que te piden aventón, cosas raras en el cielo, grandes sombras en los días de niebla, gente que va caminando por la carretera sin rumbo fijo y sin ni siquiera voltear a ver a nadie, accidentes. Bueno, en fin, la vida de un trailero es muy interesante, pero a la vez solitaria, pero a todo te acostumbras. Recuerdo claramente que aquel día llevaba una carga de peletería e iba con destino al pueblo de San Lucas en San Luis Potosí. Agarré un tramo muy boscoso. Se veía muy tétrico porque los grandes árboles que acompañaban la carretera no dejaban casi pasar la luz de la luna. Por suerte para mí, no hubo nada de neblina esa noche. Todo en ese momento me empezaba a parecer muy curioso, ya que me había tenido que parar 2 veces a revisar la mercancía, ya que en la parte de atrás del camarote se oían unos fuertes golpes y pensé que a lo mejor se había metido un polizón. Ya más entrada la noche, me faltaba como 1 hora para llegar al poblado, en donde haría mi parada obligatoria. Ya había disminuido la velocidad, porque la verdad ya estaba cansado y no quería tener un accidente. A lo lejos, logré distinguir la figura de una mujer que estaba caminando por el acotamiento de la vía. Disminuí todavía más mi velocidad y pasé lentamente al lado de ella, pero ni se inmutó. Así que me paré más adelante, y se los juro que no fue porque fuera una mujer o con alguna mala intención. En ese tiempo tenía la costumbre de intentar ayudar a la gente que caminaba por las carreteras. Si hubiese sido un hombre, de igual manera me hubiera parado. Ya cuando llegó hasta donde estaba, me arrimé al lugar del copiloto y le dije: ¿necesitas algo, muchacha? Si quieres te dejo en San Marcos, es el pueblo que sigue. Es muy de noche y te puede pasar algo aquí tú tan sola. Cuando volteó, en serio que jamás había visto una mujer tan hermosa. Tenía la tez completamente blanca, ojos azules, cabello pelirrojo, sus labios y sus chapitas también estaban rojos. Era una hermosura de mujer. Me dijo que sí, le abrí la puerta y se subió. Ahí pude notar que llevaba un vestido largo y blanco que estaba muy percudido. Le dije que por qué andaba tan sola de noche, que le podía pasar algo. Ella sonrió y me dijo que la habían corrido de su casa por llegar más tarde de la hora que le impusieron sus padres y que vivía en una cabaña en la profundidad del bosque. Así que mejor decidió caminar hasta el pueblo que quedarse en medio del bosque por los animales que ahí se avistan. En el transcurso del camino me platicó que sus padres la trataban muy mal y que siempre la tuvieron alejada del pueblo porque ellos decían que ahí no había nada para ella, pero que hace algún tiempo conoció a la hija de un amigo de su padre, el cual los visitaba, y la amiga le hizo varias invitaciones al pueblo. El padre se mostraba renuente, pero siempre lograban convencerlo. Me dijo que en esos momentos estaba tan feliz que perdían la noción del tiempo y que se les hacía tarde, por eso su padre había tomado la decisión de correrla. Le contesté que cómo era eso posible, pero bueno, ni modo, así es la vida. La plática fue muy amena y cuando vi, estábamos a la entrada del pueblo, ya casi para llegar al hotel a donde me iba a quedar. Le pregunté que si tenía algún conocido con el que se quedara y me dijo que no. Solo me dijo: no te preocupes. Al voltear hacia ella, toda esa hermosura se convirtió en el ser más aterrador que te puedas imaginar. Se tornó como transparente, como si fuera un fantasma, y atravesó la puerta del tráiler. Se veía como si fuera flotando por fuera. Sentí como se me iba bajando la presión del susto. Al regresar mi vista al camino, lo único que hice fue volantear, porque estaba a punto de salirme de la carretera.
Se oyó una risa que jamás podré sacar de mi mente. Frené estrepitosamente y el tráiler se amarró y se escuchó el fuerte rechinar de las llantas. Solo puse mi cabeza sobre el volante y empecé a temblar. Todavía se escuchaban unos lamentos a lo lejos. No sé cuánto tiempo permanecí así, pero cuando me regresó la cordura, me empecé a preguntar qué había pasado. A lo mejor todo eso de la chica fueron alucinaciones mías por el cansancio que venía arrastrando, o así lo quise pensar para no morirme del miedo que sentí. No quise salir del tráiler, así que lo eché a andar y me dirigí al hotel. Como pude, llegué y me estacioné. Salí corriendo para llegar a la recepción y pedir la habitación. Ahí tenía previsto quedarme todo el día y la noche para salir en la mañana siguiente. Al llegar al mostrador, me atendió un joven. Me dio la habitación y me preguntó que si necesitaba algo, que si estaba bien. Ya casi eran las 4 de la mañana. Le contesté que sí, que estaba bien, y me fui de inmediato al cuarto. Al entrar, lo primero que hice fue ir al baño y lavarme la cara. Al verme en el espejo, vi que todavía estaba blanco por el susto, y se me habían hecho unas tremendas ojeras. La quijada me temblaba descontroladamente, al igual que mi mano derecha. Le avisé de mí arriba a mi supervisor, y le platiqué lo que me había pasado, pero me dijo que estuviera tranquilo, que fue por la carga excesiva de trabajo que teníamos, que descansara, y eso traté de hacer. Pero esa imagen de la chica transformándose no la podía sacar de mi cabeza. Estuve dando vueltas y vueltas en la cama sin poder dormir, cuando algo, que no sé cómo decirles, hizo que me asomara por la ventana del cuarto, y ahí estaba parada esta chica fantasma en la calle, viéndome fijamente, pero estaba normal, como cuando la recogí en la carretera. Solo su semblante había cambiado, su mirada se notaba como demoníaca. De nuevo, los nervios y el terror me abrazaron y cerré las persianas. Salté a la cama y me tapé con las cobijas. Había un aulladero de perros, pero poco a poco me quedé dormido. Ya desperté como a las 11 de la mañana y le llamé a Oscar, mi supervisor. Le platiqué lo que había visto y me dijo que lo tomara con calma, que estaba sugestionado. Le pedí que si me podía ir de ahí a otro pueblo, pero no me dio autorización, explicándome que tenía que descansar bien, porque la siguiente parada sería hasta San Lucas, y eran casi 24 horas manejando, nada más con 2 paradas de 3 horas para descansar. Le dije que estaba bien y que lo tomaría con calma. Salí a desayunar y estaba como si alguien me persiguiera en todo momento. Veía de un lado a otro y buscaba a la chica, pero todo el día transcurrió sin contratiempos. Al llegar al hotel después de comer, de nuevo ahí estaba el joven que me había recibido. Me volvió a preguntar que si estaba bien, y ya con más tranquilidad le platiqué lo que me había pasado y también lo que vi después en la ventana de la habitación. Él me contestó muy alterado: «Ay, amigo, se te subió la muerta de la curva de San Marcos. Se dice que hace muchos años había una chica muy hermosa. A ella, sus padres la tenían alejada de todo el mundo y vivían en una casita en el bosque. Se dice que ellos estaban locos, por eso no la dejaban tener contacto con nadie. Pero un día se hartó y se escapó. Iba por la carretera y se pararon unos camioneros, la subieron a la fuerza y le hicieron todo tipo de bajezas. Ella, en un descuido de sus captores, logró bajarse del camión y salió corriendo, pero estos, por el miedo de que los fuera a denunciar, le aventaron el camión encima y la atropellaron. Desde ahí se dice que siempre se aparece por distintos tramos de la carretera para buscar venganza con todo aquel que ose pararse para darle un aventón. Como dicen por ahí, ella no busca quién se la hizo, sino quién se la pague». Al escuchar el relato del joven, me dio muchísimo más miedo. Continuó diciéndome que no me preocupara, que ella solo se aparecía en la madrugada. Me subí a mi cuarto y me quedé pensativo sentado en la cama. De repente se abrió una llave de lavamanos. Lo que hice fue cerrarla y salir de ahí de inmediato. Fui a la iglesia del pueblo y le platiqué al padre. Me dio unas oraciones y agua bendita. Me dijo que las hiciera y las pusiera en mi cuarto y también en el tráiler. Así lo hice, y todavía llamé a Oscar suplicándole que me dejara ir, pero me dijo: «Recuerda que tenemos que cumplir con un itinerario». Y bueno, ya nada más me faltaba pasar la noche ahí y saldría a las 8 de la mañana del día siguiente. Aparte, pensé que con el agua bendita estaría mejor. Llegada la hora me acosté, pero después de un rato me desperté y vi el reloj. Eran casi las 3 de la mañana. De nuevo todos los perros aullaban y sentía mucho frío. Esa sensación que tenía de asomarme a la ventana volvió hacia mí, y ahí estaba parada viéndome. Cerré las persianas y de nuevo ese terror invadió todo mi cuerpo. Fui al baño y cuando regresé, ahí estaba parada en la esquina del cuarto. El grito se me ahogó, no salía nada de mi boca.
Estiró la mano como pidiéndome que fuera con ella. Le grité que por qué hacía eso, que solo la quise ayudar. Estaba llorando de terror. Entonces su cara se empezó a transformar y fue cuando solo agarré la mochila y salí corriendo. Llegué a la recepción y le dije al joven gritando, ahí está en el cuarto. Él me dijo que me tranquilizara. Le dije que la llave estaba ahí en la habitación y que yo ya no subiría, que me iba inmediatamente. Con toda la desesperación que tenía fui hasta el tráiler y lo eché a andar y partí de ahí a toda velocidad. En esos momentos no sabía qué hacía. Cuando salí del pueblo, volteé para ver por el retrovisor y ahí estaba, pegada, como si fuera a la par con el tráiler, pero por la parte de afuera. Me vio con unos ojos negros penetrantes y sonrió diabólicamente. Vi hacia el camino y cada vez que avanzaba, la veía parada a la orilla del camino y se escuchaban unos lamentos muy profundos y fuertes. En ese momento sentí que me tocaron el hombro y por más que no quise voltear, sentí su aliento sobre mi cuello. Al voltear, estaba ahí parada dentro del tráiler. Solo recuerdo que vi una fuerte luz y me deslumbró. Volanteé y ya no supe más de mí. Cuando desperté estaba en la cama de un hospital y ahí estaba mi hermano. Le dije que me contara qué había pasado, que solo tenía vagos recuerdos. Me dijo, ay carnal, chocaste en la madrugada en las afueras de San Marcos en San Luis Potosí y de milagro estás vivo. Te fuiste contra unos árboles muy enormes y el tráiler quedó deshecho. Llevas 4 días inconscientes, pero el doctor dice que te vas a recuperar. En ese momento llegó Oscar a visitarme y después de preguntarme por qué salí de ahí en la madrugada y como un loco a toda prisa, les conté lo que me sucedió a los dos. Les dije que se me subió la muerta y que quiso acabar conmigo. Por eso, desde ese entonces solo viajo de día en las carreteras, ya que tengo miedo de que se me vuelva a subir la muerta. Gracias por escuchar mi relato. Si te gustó, regálame un like, comparte la historia para poder llegar a más aficionados del terror. Suscríbete, activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Todos tus comentarios son bienvenidos, con ellos me ayudas a que este canal siga creciendo y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.